El Demoledor. John Spartan es un sargento de la policía de Los Ángeles que en 1996 es sentenciado a ser congelado criogénicamente junto al criminal Simon Phoenix por causar la muerte de un grupo de rehenes. En el año 2032, la sociedad vive de manera pacífica y el crimen casi fue erradicado por completo. Pero cuando Phoenix logra escapar y las autoridades no pueden detener su comportamiento maníaco, deciden despertar a Spartan porque es el único que puede enfrentarlo. Con las actuaciones de Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock y Nigel Hawthorne, se estrenó el 8 de octubre de 1993 y con un presupuesto de entre 45 y 77 millones, logró una recaudación de 159 millones de dólares en todo el mundo. Tuvo una muy buena recepción por parte del público, quien destacó la acción, el humor y las actuaciones de Stallone, Snipes y Bullock. Se consideró un retorno al éxito para Sylvester, ya que algunas de sus últimas películas no habían logrado atraer al público ni impresionar a los críticos. El éxito de la película permitió la comercialización de juguetes, videojuegos, máquinas de pinball, una novela y una historieta. En los años posteriores, Stallone había intentado llevar adelante una secuela, pero a mediados de los 2000 expresó que pensaba que a esas alturas era demasiado tarde. Sin embargo, en mayo de 2020, mientras respondía a preguntas de sus fans, anunció que se encontraba trabajando en la segunda parte. Can we get another demo, man? I think there is coming. We're working on it right now, man. It's looking fantastic. So that should come out. La idea original se le ocurrió al escritor Peter Lenkov, quien se interesó en escribir una historia mezclando agentes de la policía y congelamiento criogénico, inspirado por series de televisión y películas policiales, y por haber leído sobre algunas celebridades que querían ser congeladas criogénicamente, como el conocido mito de Walt Disney. El estudio Warner le compró la idea en 1988, pero el guión fue modificado por distintos escritores, incluidos algunos a los que no se les dio crédito. Gran parte del guión final fue escrito por Daniel Waters, quien comentó que el guión original era un film de acción serio, sin ninguna clase de humor. Después de 6 años de modificaciones, finalmente se le dio inicio a la producción a principios de 1993. Esta fue la primera vez que Marco Brambilla dirigió una película. Tenía experiencia dirigiendo comerciales para televisión, pero nunca había dirigido una gran producción. En ese momento se encontraba preparando la filmación de Ricky Ricón junto al productor Joel Silver, pero a último momento se dieron cuenta de que el presupuesto no alcanzaba para contratar a Macaulay Culkin. Silver se encontraba trabajando en otro proyecto llamado El Demoledor y por recomendación de David Fincher contrató a Brambilla para que lo dirigiera. El título se tomó de una canción compuesta por Sting, que tuvo 2 versiones, una interpretada por Grace Jones y otra interpretada por la banda The Police. Ambas fueron publicadas en 1981. Como la banda se había separado en 1986, el cantante Sting realizó una nueva versión de la canción que fue incluida en el film. En principio, el largometraje iba a ser protagonizado por Steven Seagal. El papel del villano se le ofreció a Jean-Claude Van Damme, pero no lo aceptó. Propuso participar de la producción si intercambiaban los papeles con Seagal, pero este tampoco quería interpretar al malo de la película. Sylvester Stallone rechazó el papel de John Spartan la primera vez que se le ofreció, pero luego reconsideró su decisión y aceptó protagonizar el film.
Quería que Jackie Chan interpretara a Simon Phoenix, pero se dice que la estrella del cine de artes marciales no aceptó porque no quería actuar como el villano. Jackie visitó a Stallone en el set de filmación, y en una escena, Lenina mencionaba que aprendió artes marciales viendo sus películas. Anyway, where the hell did you learn to kick like that? Jackie Chan movies? Wesley Snipes rechazó el papel varias veces, hasta que el director y el productor Joel Silver tuvieron una charla con él en el set de la película Sol Naciente y lograron convencerlo de que actuara como Simon Phoenix. Lori Petty había sido contratada para representar a la teniente Lenina Huxley, pero después de unas semanas de filmación fue despedida por diferencias creativas. La actriz no tuvo problemas en admitir que la principal razón para su despido fue que no se llevaba bien con Stallone. Finalmente, Sandra Bullock se quedó con el rol, que fue un gran paso para su ascenso al estrellato, el cual terminaría por concretarse al año siguiente con el estreno del film Máxima Velocidad. Al escritor Fred Decker se le ocurrió que el film comenzara mostrando a Spartan y Phoenix peleando en la ciudad de Los Ángeles en el año 1996, para que la diferencia entre ese año y el 2032 fuera mucho más notoria. En la secuencia inicial se filmó la demolición real de un viejo edificio del Departamento de Energía y Agua en Los Ángeles. Además de los explosivos para derribar el edificio, agregaron tanques de gasolina y pirotecnia para que la secuencia se viera más espectacular. Para promocionar el film, Warner junto al canal MTV prepararon la demolición de las instalaciones abandonadas en donde funcionaba la vieja compañía manufacturera Belknap en Kentucky. El evento fue televisado y se llevó a cabo frente a la prensa y público y contó con la presencia de Stallone, Snipes y Bullock. MTV organizó un concurso cuyo premio le daba al ganador la oportunidad de presionar el botón para detonar los explosivos. El actor que interpretó al Capitán Healy en 1996 había trabajado en las 3 películas de Arma Mortal, también representando a un capitán de la policía. En la oficina de Lenina se ve un póster de Arma Mortal 3. Este film también fue producido por Silver y Warner. En una repisa también se ven unos juguetes de Batman y el Joker, del film Batman de 1989, otra producción de Warner. Para Sylvester, filmar la escena en la que era congelado fue muy difícil porque lo ponía muy nervioso tener que mantener la respiración mientras el agua lo cubría por completo. La compañía de Tom Woodruff Jr. y Alec Gillis fabricó un maniquí extremadamente detallado para representar el cuerpo congelado de John Spartan. También crearon el resto de los prisioneros y un maniquí de Simon Phoenix para la acción final en la que perdía la cabeza. Al terminar la filmación, Stallone hizo que colocaran su maniquí en el restaurante Planeta Hollywood, del cual era inversionista junto a Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis y Demi Moore. El doble de riesgo Don Charles McGovern, quien reemplazó a Sylvester en secuencias de acción en varias de sus películas, tuvo un pequeño papel como un guardia de seguridad en la crioprisión. Mientras Lenina revisaba la lista de prisioneros que debían tener su audiencia de libertad condicional, se veía el nombre de Scott Peterson.
Casualmente, en 2005, un hombre con el mismo nombre fue condenado por el asesinato de su esposa embarazada. Cuando Phoenix busca información en una computadora, la llama HAL, el nombre de la computadora en el clásico film 2001, Odisea del espacio. Look, I don't need a history lesson. Come on, Hal. Where the goddamn guns? Para representar a los edificios de la ciudad de San Ángeles del año 2032, se utilizaron varios edificios de Los Ángeles y sus alrededores, cuyos diseños arquitectónicos tenían una apariencia futurista. Rob Schneider tuvo un pequeño papel como un recepcionista de llamadas de la policía, pero no se le dio crédito. 2 años más tarde, volvería a trabajar junto a Sylvester Stallone como coprotagonista del film El Juez. El concepto de los 3 caracoles o las 3 conchas se originó cuando el guionista Daniel Waters pensaba en elementos para colocar en un baño futurista. Para obtener una sugerencia, llamó al escritor Larry Karaszewski, quien justo en ese momento se encontraba en el baño, y le dijo que tenía una bolsa con conchas marinas sobre el inodoro como decoración. Esto fue suficiente para que a Waters se le ocurriera la idea de incluir en la cinta estos misteriosos artefactos. De acuerdo al director, no hay ninguna explicación de cómo se supone que deben ser usados. Las fotografías que se veían en el Salón de la Violencia en el museo fueron tomadas de los disturbios producidos en Los Ángeles en 1992. Mientras Simon busca armas en el museo, menciona a Rambo, uno de los personajes por los que es mundialmente reconocido Sylvester Stallone. Excuse me, Rambo, I need to borrow this. El nombre de Lenina Huxley era una combinación del personaje Lenina Crown de la novela Un Mundo Feliz y el apellido del autor Aldous Huxley. En la primera pelea contra Spartan, Phoenix menciona el título de esta obra en inglés. En el guión, Burger King era la única marca que sobrevivía a la guerra de franquicias, pero la empresa no quiso formar parte del film. Se le ofreció la oportunidad a McDonald's, pero también rechazó la oferta por no querer relacionar su nombre con una producción de acción y violencia. Finalmente, Taco Bell aceptó la invitación y prestó su nombre y logo para que fueran usados en distintas escenas de la película. Como Taco Bell no era una marca muy reconocida en el continente europeo, en postproducción se cambiaron los diálogos y algunas imágenes en donde se veía el logo por el de Pizza Hut. En ese momento, ambas cadenas de restaurantes eran propiedad de PepsiCo. My reward is dinner and dancing at Taco Bell. My reward is dinner and dancing at Pizza Hut. You do not realize that Taco Bell was the only restaurant to survive the franchise wars. You do not realize that Pizza Hut was the only restaurant to survive the franchise wars. Mientras se dirigen al restaurante, Lenina menciona que Arnold Schwarzenegger había sido presidente de los Estados Unidos. The Schwarzenegger Library? Wasn't he an actor when you... Stop, he was president? Yes. A principios de la década del 2000, Arnold incursionó en la política y se convirtió en el gobernador del estado de California desde el 2003 hasta el 2011. Según el escritor Daniel Waters, al principio había pensado en mencionar a Van Damme como presidente, pero luego decidió cambiarlo por Arnold. Este fue el debut hollywoodense de Nigel Hawthorne, interpretando al Dr. Cocteau. En ese momento era un veterano actor de teatro y había participado en series de televisión. En su autobiografía, comentó que filmar esta película fue una experiencia miserable. El guión que había leído originalmente fue modificado hasta el punto en el que no podía reconocerlo,
y no le gustaba el ego de Sylvester Stallone y Wesley Snipes, siempre demorando en presentarse al set de filmación. La única razón por la que aceptó participar fue porque quería tener un proyecto como este en su carrera para ser considerado en la adaptación cinematográfica de la obra teatral La locura del rey Jorge. Sin embargo, esto no era necesario, ya que el autor de la obra había pensado en él desde un principio para protagonizarla. Por su trabajo en este film, recibió una nominación a un premio Oscar. Varios eventos inesperados retrasaron la filmación. Stallone se lesionó durante una secuencia de acción, lo que le impidió filmar durante una semana. Lluvias torrenciales en Los Ángeles interrumpieron la grabación. Y uno de los sets se incendió. El periodo original de filmación de 72 días se extendió hasta 112, por esto el presupuesto inicial de 45 millones aumentó a 77 millones de dólares. Jack Black tuvo un pequeño papel como uno de los rebeldes. Además de ser actor, Denis Leary hacía presentaciones de stand-up. Parte del discurso que daba acerca de la libertad fue improvisado por el actor. I want high cholesterol. I want to eat bacon and butter and buckets of cheese. I want to run through the streets naked with green jello all over my body reading Playboy magazine. Jesse Ventura interpretó a uno de los peligrosos convictos liberados por Phoenix. Había filmado una escena en la que se enfrentaba a Spartan y era derrotado, pero se eliminó de la película. Se filmó una trama en la que Spartan se reencontraba con su hija viviendo bajo tierra con la Resistencia, pero se eliminó durante la edición porque hacía más lenta la historia. Sin embargo, en el film quedaron algunas tomas en las que aparecía. Spartan la protegía durante el ataque de Phoenix en el subterráneo, y en dos tomas se la veía parada cerca del líder de la Resistencia. Además, brevemente se observaba su cabello alejándose en una secuencia eliminada en la que se despedía de Spartan antes de que terminara el film. Otra teoría propuesta por los fans sugiere que esta mujer no es la hija, sino una niña que había sido rescatada por Spartan en la década del 90 y que se veía brevemente en una filmación de archivo. El productor Joel Silver había pensado que si hacían una secuela, la hija de Spartan tendría un papel más importante y que fuera representada por Meryl Streep. La compañía General Motors proveyó a la producción 18 modelos conceptuales de distintos vehículos para que fueran utilizados como automóviles del futuro. Se fabricaron más de 20 réplicas del modelo Ultralight para representar automóviles civiles y de la policía. Durante la persecución a alta velocidad, se veía el túnel en donde Stallone había filmado una escena de Rocky IV. Ese lugar también se usó en Blade Runner, Double Dragon y Terminator, entre otras películas. Antes de intentar dispararle a Spartan, Phoenix dice la característica frase de Tony Montana en Scarface. Say hello to my little friend. Say hello to my little friend.
En una entrevista, Sandra Bullock recordó que sus compañeros de elenco, Sylvester, Wesley y Benjamin Bratt, habían recibido como regalo una máquina de pinball de El Demoledor, y pidió públicamente a Warner que le mandara la máquina de pinball que le correspondía. A Wesley Snipes no le agradaba el color con el que se había teñido su cabello, por lo que se rasuró la cabeza inmediatamente después de que terminó la filmación. Por el contrario, el jugador de la NBA, Dennis Rodman, se inspiró en este personaje y comenzó a teñirse el cabello de diferentes colores después de ver la película. Durante la edición se eliminaron algunas escenas porque el estudio consideró que eran demasiado violentas. En una de estas escenas, después de que Simon salía a la superficie, mataba a Zachary Lamb para robarle el auto. Esto explicaba por qué el personaje no se encontraba escoltándolo. Además, los enfrentamientos con los 6 convictos que Simon liberó de la crioprisión también se quitaron, y solo se observaba que Spartan y Huxley acababan con 2 de ellos. A pesar de estos cortes, la película recibió una calificación restringida porque una broma recurrente era que Spartan tenía que ser multado por maldecir. Muchos de los elementos futuristas que se incluyeron en el film resultaron acercarse a la realidad, particularmente en los últimos tiempos. Falta de papel higiénico, reuniones de trabajo a distancia, computadoras tablets, videollamadas, prohibición del contacto físico, relaciones por medio de realidad virtual, vehículos autónomos, cámaras de seguridad en todas partes, y los esfuerzos por controlar el lenguaje, las opiniones y el comportamiento de las personas. El escritor Daniel Waters dijo que su intención no había sido realizar predicciones, simplemente incluyó estos aspectos porque le parecieron humorísticos. El escritor húngaro István Németh acusó públicamente a la producción de El Demoledor de haberse basado en una obra suya sin darle el crédito correspondiente. En 1986 publicó La lucha de los muertos, una novela en la que un terrorista y un soldado eran congelados criogénicamente y se despertaban en el siglo XXII en una sociedad en donde el crimen y la violencia habían sido erradicados. Según el autor, un comité de expertos encontró que las coincidencias entre la historia del film y su novela era de un 75%. A pesar de que decía conocer a la persona que le había vendido la idea al estudio ilegalmente, no presentó ninguna denuncia judicial porque no contaba con los medios económicos necesarios para enfrentarse al poder e influencia de Hollywood. En 2017, Sylvester Stallone denunció al estudio Warner acusándolo de haberlo estafado ocultando la verdadera cifra de las ganancias de la película. En el contrato que habían acordado en 1993, el actor iba a recibir un 15% si las ganancias superaban los $125 millones. Pero esto no se cumplió y el estudio no le dio ninguna explicación hasta que su abogado presionó en 2014 para obtener una respuesta. Sin presentar ninguna prueba, en 2015 Warner le respondió que el film no había ganado dinero por lo que no le debían nada. Ante un nuevo cuestionamiento por parte de los representantes de Sylvester, el estudio le mandó un cheque por $2.8 millones. Después de considerar que esta cantidad era insuficiente, el actor estrella presentó una denuncia por incumplimiento de contrato. En 2019, las partes llegaron a un acuerdo económico sin necesidad de realizar un juicio. Muchas gracias a todos por ver nuestro video.
Si les gustó, por favor denos un pulgar arriba. Agradecemos todos sus comentarios y sugerencias. Y si quieren seguir viendo más videos de curiosidades, suscríbanse.